Bueno, continuando con el tema de criterios de viabilidad financiera y económica para la evaluación de proyectos, vamos a estimar el valor actual de una serie de flujos futuros. Vamos a ver en los ejemplos que veíamos antes, ¿verdad? Teníamos un valor 10.000 colones y queríamos saber en cuánto se convertían esos 10.000 colones dentro de 4 años. O teníamos un valor que teníamos la expectativa de que estuviera a los 4 años y queríamos traerlo a valor presente. Ahora, ¿qué ocurre si yo no tengo un único valor, si no tengo para cada uno de los años distintos valores? ¿Okay? Para eso es que se estima el valor actual de una serie de flujos futuros. Cuando cada año yo tengo un valor distinto, ¿verdad? Que me va a ir sumando digamos, a mi capital, yo tengo que proceder un poquito distinto. Puedo seguir usando esta misma fórmula de valor actual, ¿verdad? Y hacerlo todo a pie, o utilizar una tercera fórmula que vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando lleguemos al Excel. Vamos a ver. Y esto ya es aplicando los conceptos que estamos viendo a un flujo financiero de un proyecto. Si yo tengo un proyecto, ¿verdad?, que genera 5 flujos durante 5 periodos diferentes. Si yo estoy evaluando un proyecto durante 5 años y cada uno de esos años el proyecto me genera un flujo de caja distinto. Ahorita vamos a ver qué es un flujo de caja, pero por ahora lo que nos interesa saber es que el proyecto generó en el primer año 2.000, en el segundo año 2.600, en el tercer año 3.200 y en el cuarto año 3.200. Y en el quinto también 3.200. ¿Ok? Entonces, traducido, ¿verdad? Esto que hemos visto aquí en números, en un cuadrito tenemos entonces un flujo, ¿verdad? Donde decíamos que el proyecto en el primer año generó un beneficio de 2.000, en el segundo año 2.600 y del tercero al quinto año 3.200 todos los años. ¿Cómo sabemos? Si queremos saber cuánto equivale este flujo de efectivo en términos de los colones de hoy, tenemos que traerlo a valor actual. Tenemos que aplicarle la fórmula de valor actual, que es básicamente esta que tenemos aquí estimada. Si quieren, nos vamos al Excel para irlo construyendo nosotros poco a poco. Entonces, esta es una fórmula un poquito tediosita, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar el valor futuro, en este caso los 2.000, ¿verdad? Multiplicarlo por por 1 dividido entre 1 más 10%, ahora que es 0,1. Y aquí, para elevarlo a la potencia, el Excel nos permite usar este corchetito que está aquí. Lo que pasa es que, yo me voy y lo copio, ¿verdad? Lo pego y lo elevo a la potencia de 1. Muy bien, aquí está. 1818. Estos 2.000 al final del primer año valen a valor actual 1818. Yo puedo arrastrar esta fórmula, así como la tengo, y obtengo ya el resultado del valor actual de cada flujo para cada año, ¿verdad?, traído a valor presente. Lo sumo y me da, ¿verdad?, un valor actual de 10.544. Vean qué interesante. Si yo sumo, ¿verdad?, que es el resultado de esta suma de aquí, ¿verdad? Si yo sumo el valor de los flujos sin quitarle el efecto del valor del dinero en el tiempo, esos flujos
valdrían 14.200. Pero como sabemos, el dinero pierde valor en el tiempo. Si yo considero esa pérdida de valor en el tiempo, en vez de 14.200, lo que en realidad voy a tener son 10.544. Eso es lo que va a valer este flujo de efectivo traído a valor actual, a valor presente. Ven qué interesante. Estos 3.200 del año 5 traídos a valor presente valen hoy 1.987. Estos 3.200 del año 4 valen 2.186. Vean que son los mismos 3.200, pero dependiendo del año en que estemos utilizando, ¿verdad? Para traerlo a valor presente van a valer menos. Esto tiene sentido. Conforme avanzo hacia el futuro, ¿verdad? El dinero que voy a obtener en el año 5 vale menos que el dinero que voy a obtener en el año 4. Y el dinero que obtengo en el año 4 va a valer menos que el dinero que obtengo en el año 3. Bueno, entonces, por eso, estos valores, ¿verdad?, actuales del dinero van decreciendo en el tiempo. Y la forma fácil de hacerlo con Excel es utilizando la forma de valor neto actual. Y para esta fórmula escribo igual valor neto actual, VNA, abro paréntesis. Ven que aquí me pide una tasa, es la tasa de interés de descuento que estamos utilizando. Y me pide un valor, aquí puedo marcar todos los valores del flujo. Cierro paréntesis, le doy enter y me dan los mismos 10.544. Pues esta fue la forma difícil de hacerlo y esta es la forma fácil de obtener ese dato. Entonces, este flujo, ¿verdad?, de beneficios del proyecto del año 1 al 5 tienen un valor actual neto, un valor neto actual de 10.544. Volvamos entonces a la presentación. Ya tenemos que, ¿verdad?, este proyecto, ¿verdad?, durante 5 años me generó un flujo de 10.544. Vean que ya aplicamos aquí el principio, ¿verdad?, de valor actual a el flujo de efectivo del proyecto o al flujo de beneficios del proyecto. Entonces ya estamos amarrando los conceptos de matemáticas financieras que vimos antes con los criterios de evaluación de un proyecto. Entonces básicamente un proyecto se evalúa con base en este flujo. ¿Ok? Ahora los proyectos entonces se evalúan para periodos de tiempo no necesariamente iguales siempre. Habrá proyectos que se evalúan a 5, otros a 10, otros a 30 años. Todo esto va a depender del tipo de proyecto del que estemos hablando. ¿De qué depende que un proyecto se evalúe a 5 o a 30 años? Bueno, esto va a depender de varios factores, pero sobre todo va a depender del monto de la inversión inicial, de la vida útil de la obra más cara y cuánto representa esa obra más cara dentro de la inversión total. Porque un proyecto de inversión muy caro al inicio, obviamente va a requerir un periodo de tiempo relativamente largo para poder recuperar ese monto de la inversión. Entonces, ¿cuál es más o menos el criterio? A mayor inversión inicial y más durabilidad en años de esa inversión, se va a requerir más tiempo para evaluarla y viceversa. Entonces, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico en donde la obra de infraestructura es sumamente cara, ¿verdad? La represa, construir la represa, comprar los generadores, es sumamente caro. Y estos son obras de infraestructura que tienen vidas útiles muy largas. Bueno, un proyecto eléctrico generalmente se evalúa a periodos de tiempo relativamente largos, 30 años por ejemplo. Una librería que básicamente no requiere más allá del acondicionamiento de alguna pequeño centro comercial o área comercial, comprar alguna fotocopiadora o impresora, ¿verdad?, que tienen vidas útiles de 3 o 5 años, podrá tener un horizonte de evaluación de unos 5 años. Entonces, vean que estos periodos de evaluación van a depender
Entonces, de los montos de las inversiones iniciales y de qué tanto pesa esa inversión inicial dentro del flujo del proyecto. ¿Qué es lo que hace entonces ya para ir aterrizando la evaluación financiera? Bueno, la evaluación financiera lo que hace es ver si los beneficios del proyecto, ¿verdad? Si los beneficios que obtiene la empresa permiten obtener una rentabilidad que les sea interesante, que sea la rentabilidad que ellos andan buscando. ¿Cuál es esa rentabilidad? Bueno, esa rentabilidad la define el empresario. El empresario va a tener un mínimo de rentabilidad aceptable. Generalmente esa rentabilidad considera el costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad de una decisión de inversión? Creo que ya lo hemos comentado, ¿verdad? Sí, yo tengo que decidir entre tener mi dinero en el banco o meterme en un negocio, ¿verdad? El costo de oportunidad de meterme en el negocio es la rentabilidad que dejaría de percibir si hubiera metido ese dinero en el banco. Bueno, entonces, ¿cuánto le genera tener dinero en el banco al empresario? Puede ser una medida de su costo de oportunidad. Si en el banco le están pagando un 10% de interés por tener ese dinero guardado ahí, ¿verdad? Depositado, pues el empresario le exigiría a cualquier negocio en el que decida incursionar al menos una tasa de interés del 10%. Si no, preferiría tener su dinero seguro y guardado en el banco. Para este análisis entonces de rentabilidad es necesario obtener el valor actual del flujo de beneficios o del flujo de caja, como también se le llama, del proyecto, que es básicamente lo que ya hemos visto previamente. Entonces, una vez que construimos el flujo de beneficios o el flujo de caja del proyecto, es necesario comparar el valor actual de ese flujo, ¿verdad? El resultado de cada uno de los beneficios que obtuvo el proyecto durante su periodo de vida útil, traerlo a valor presente y compararlo, o valor actual, y compararlo con el nivel de rentabilidad que esperaba el empresario. Y si ese nivel de rentabilidad cumple con la expectativa del empresario, pues el proyecto es viable, y si no, no. Para esto hay varios indicadores para hacer esa comparación. Uno de esos es el valor actual neto, el valor neto actual, que ya más o menos lo hemos estimado. Otro es la tasa interna de retorno, que son las dos variables o los dos criterios de evaluación generalmente más aceptados. Hay otros, tienen que ver con el periodo de recuperación de la inversión o la relación beneficio-costo, digamos que son secundarios. Existen, pero no los vamos a analizar en este momento. Entonces, el criterio de evaluación, valor actual neto o valor neto actual, es el método más conocido, mejor y más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto después de recuperar toda la inversión. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo que hay que hacer es calcular el valor actual de los flujos, de acuerdo a como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Y a esto se le resta la inversión inicial. Entonces, se calcula el valor actual de los flujos y a esto se le resta la inversión inicial. ¿Cuáles serían los criterios? Bueno, dependiendo de lo que nos dé el resultado de esta operación, si el resultado es mayor que cero, ¿verdad? O sea, si el valor de los flujos es más alto que la inversión inicial, entonces el BAM va a ser mayor que cero. Muestra cuánto se gana con el proyecto por encima de lo invertido, de los gastos de operación y de la tasa de interés exigida. O sea, si es mayor que cero, el proyecto está generando más rentabilidad de la mínima que pidió el inversionista. Si el resultado es igual a cero, el proyecto está obteniendo exactamente la tasa de ganancia que exigió o que esperaba el inversionista. Y si el resultado del BAM es negativo, muestra que el proyecto no está siendo rentable porque ni siquiera está recuperando el monto de la inversión inicial ni de los gastos de operación del proyecto, y mucho menos la tasa de interés que exigía el empresario. El segundo criterio de evaluación es la TIR. La TIR básicamente lo que me indica, ¿verdad?, es la tasa a la que el valor actual neto se hace cero, ¿verdad? Un poco
lo que me muestra la TIR es la tasa de rentabilidad del proyecto como tal, que lo vamos a calcular más adelante. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los criterios de decisión con base en la TIR? Bueno, si la tasa de rentabilidad del proyecto que me estima la TIR es igual a 0, el inversionista está obteniendo exactamente la tasa que él exigió. Lo interesante es que un TIR igual a 0 es equivalente a un BAN igual a 0. Para una tasa interna de retorno mayor a la tasa exigida, el valor actual neto va a ser mayor que 0. El proyecto va a ser, digamos, más rentable de lo que el inversionista exigió, y para una tasa interna de retorno menor a la tasa exigida por el inversionista, el BAM va a ser negativo y el proyecto no está obteniendo ni siquiera la tasa de interés que exigió el inversionista.